Analista, ¿cómo está? Bienvenido a la Fuego News. Justamente vamos a hablar sobre los 2 años de gobierno, sobre cuál es el balance político en estos 2 años del presidente Daniel Noboa. ¿Cuál es su opinión, cuál es su visión sobre este gobierno del presidente? Bueno, primero nuevamente muy buenos días. Ahí veo a Yamela también en pantalla, un gusto, también a las otras que están en mesa. Bueno, pues 2 años donde podemos evaluar tal vez en tres ejes. El eje económico, que sin duda el gobierno ha venido y ha estado mejor que comparado al 2023, que es usualmente la comparación que se hace. Un precio del petróleo más alto, no ha sido en este tiempo, sino más bajo, evidentemente ha obligado al gobierno a buscar otras fuentes de ingreso. A su vez también creo que tiene más reservas y a su vez tiene la gran obligación de ponerlas en marcha. ¿En marcha con qué? Con la obra pública, que eso ha estado ausente estos años y probablemente una gran desconexión entre las necesidades ciudadanas y probablemente las aspiraciones políticas. En ese mismo arista de la parte económica, sin duda el riesgo país ha disminuido y eso llama la atención a los inversionistas, pero en un país que en la otra arista de la seguridad no ha venido bien por más decisiones que se hayan tomado y sin duda, por más allá de las capturas que tengamos, la reputación en Ecuador en el mundo no es de un país de tranquilidad ni tampoco de un país beneficioso a la inversión al día de hoy. ¿Por qué? Porque las condiciones de seguridad probablemente no nos ayudan a tener una mejor, tal vez, vista internacional, pero a la cara pública hay mucho cambio y también eso ahuyenta al inversionista. Por eso, en este eje económico y en este eje de seguridad, son dos cosas que se deben combinar para generar un conjunto de acciones distintas a las que hemos visto en estos 2 años, que han sido 2 años un poco más pasivos y mucho más inclinados hacia el tercer eje, que es el social, donde hemos tenido una gran cantidad de bonos, compensaciones y demás, que probablemente podrán ser pan para hoy, pero para mí, a mi criterio, es hambre para mañana, porque generas una dependencia absoluta de estructuras, de sectores que bien pudiesen liberarlos, más bien antes que tratar de encasillarlos justamente en estas dotaciones. Tal vez en Alfonso, esta buenos primera línea, días. no sé si se escucha muy bien, ¿ah? Sí, te escuchamos súper bien. Buenos días, gracias por estar aquí en Radio Fuego. Siempre es un gusto poder hablar contigo. Alfonso, cuéntame un poco, con la llegada de Daniel Noboa luego de la muerte cruzada, ¿no? Que sale Guillermo Lasso, veían muchos ecuatorianos y también tenían ese recuerdo, pues, ¿no? De Alvarito y lo veían un poco como que la esperanza, como que un nuevo Ecuador. La verdad es que una persona que le va muy bien en sus negocios, eso se sabe a nivel general, no solamente por él, sino por toda su familia, por lo que ha venido desarrollando. Eso fue cuando salió Guillermo Lasso. ¿Cómo ves la imagen del presidente previo también, bueno, ya post los resultados de la consulta popular y referéndum? ¿Crees que él ha perdido ese porcentaje de votantes de las personas que confiaron en él? O más allá de eso, más de que tiene que reformular ciertas estructuras en imagen o recaptar todos estos votantes que en algún momento se perdieron, sí hay el chance todavía de poder mejorar estas funciones y también como que recuperar esta confianza en los votantes, en los ecuatorianos y alcanzar nuevas metas? Absolutamente, Miguel Yanela. Yo noto un pesimismo muchas veces de cierta línea de análisis político cuando suscriben y digamos a una cosa bien circunstancial que sin duda es la consulta popular. Yo creo que es una buena señal y una buena alerta que le ha dado la ciudadanía para demostrar que hay una gran distancia muchas veces en las aspiraciones y deseos de los políticos y las reales urgencias de los ciudadanos. He estado revisando las cifras y a mí me gusta mucho ver las cifras, y me disgusta ver cuál es el valor, digamos, pero me gusta siempre ver las cifras de pobreza. Y cuando uno ve la pobreza y ve que está arriba del 20%, uno dice, Dios mío, que hay una gran asimetría en lo que se vive en el Ecuador. Sin duda, lo que ha pasado en el plebiscito, para volver al plebiscito, a la consulta popular, bueno, el plebiscito vendría a ser si es que realmente han votado para castigar al gobierno. Yo creo que las preguntas fueron dadas en un timing donde el Ecuador está en un decibel muy alto en cuanto a la política, donde tal vez la campaña, el tono campaña nunca ha bajado y creo que ese es tal vez el llamado que debe el gobierno instalar hoy por hoy, bajar un poco la dosis de la política y realmente trazar un plan que sea bastante conocido por todos. Yo siempre he exigido un plan a este gobierno y a todos, un plan que sea fácil de poder identificarse qué sectores son los que se van a priorizar, porque sin duda la economía se tiene que mover, porque la economía y ser libres económicamente nos permite tener libertad también personal, libertad de elección, libertad de decisión.
libertad para tener acceso también, que tal vez el otro componente que sin duda debe poner por delante este gobierno, el acceso a la educación, el acceso a esta seguridad que digamos, casi inalcanzable por la mayoría de los ecuatorianos, el acceso a lo básico, el internet y cosas que uno parecería que fuesen triviales y naturales, pero bueno, en gran parte de los hogares del Ecuador esto está ausente y esto se lo puede ver reflejado en un 23% de pobreza extrema que tiene que llamar al orden al gobierno, no para ver la economía o las cifras tales como son, digamos, sino para ponerlas realmente en el ejercicio y en poder y en las manos del ciudadano, que esto debería ser a través de la obra pública, pero eso sí, permitiéndole a la empresa privada hacer lo que sabe, generar empleo, generar riqueza, pero sobre todo, creo yo que cambiar el entorno en que vivimos hoy por hoy, porque un entorno politizado es un entorno que responde a los políticos y no a los ciudadanos. Estábamos justamente preguntándole si fue un desacierto por parte del gobierno haber convocado la pregunta específicamente la de consulta popular, si era necesario llevar a cabo una nueva constituyente, cuando si eso lo traducimos en el idioma del ciudadano normal, sus prioridades como la seguridad, la economía son otras, evidentemente. Sí, Yanela, yo he sido siempre un gran promotor del cambio de la Constitución porque considero que el Estado está muy desordenado y el Estado desordenado, así como está concebido con mucho espacio para más políticos y menos libertades, es decir, como menos promulgación de libertades y menos promulgación de progreso, pero hay un tiempo para hacer esto y evidentemente un ambiente caldeado políticamente, donde los decibeles políticos están muy por encima. Sin duda, tal vez quién piensa en el país es la pregunta de fondo. Y dicho esto, creo yo que más allá de que la pregunta estuviese equivocada, no creo que el tiempo en que se ha hecho esto y la forma como ha llevado políticamente el gobierno tal vez su gestión, o tal vez la narrativa en su gestión, porque ha habido muy poca acción, probablemente desde la obra pública, mucho sí en lo social, en la parte de acción de bonos que lo mencionábamos antes. Entonces, más allá de las preguntas, creo que el timing para hacerlas, sin duda no acompañó. Veníamos también de un desgaste del paro, de decisiones económicas difíciles que nunca vinieron con una explicación. Y creo que el ecuatoriano, su día a día es tan pesado que es más pesado que una reforma. Es decir, que su día a día le cuesta más que cualquier reforma que le caiga encima, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las prioridades son otras, creo que a su vez la angustiante vida del ecuatoriano supera por demás tal vez lo central, lo profundo, que es cambiar una constitución, cambiar un orden del Estado. Y tal vez, Yanela, otro tema a mencionar es, ¿por qué vota no el ecuatoriano? Puede ser por 4 razones, ¿no? Una, porque no le interesa nada el tema, otro, porque tiene terror, miedo, más bien eso no le gusta y más bien eso lo aleja, otro, porque realmente siente apatía por quien lo presenta y otra es porque no le cree y no lo confía, ¿no? Yo creo que en esas 4 posibilidades hay un buen porcentaje de la votación que dijo no en esta consulta popular, pero que al final esto se debe transmitir con madurez política en una muy buena señal para que pueda reenfocar el gobierno sus acciones, porque al final del cabo tienen buen apoyo popular, lo que les falta realmente es accionar su gestión, ese plan de acción que ha sido ausente, por lo menos a mis ojos, en este tiempo. Buenos días, analista. Le saluda Luciana Moncayo. Yo le quería preguntar que bajo el análisis que se hace de estos años que lleva de gestión ya Daniel Noboa, se le atribuye mucho las capturas de cabecillas catalogadas tanto como objetivos de alto y medio valor. ¿Esto realmente tiene un impacto? O sea, ¿cuál es el impacto que tiene desde la imagen del gobierno y si esto realmente genera un cambio? Luciana, muy buenos días. Y sí, yo creo que esto tiene mucha importancia porque Ecuador justamente adolece de esto, ¿no? De la falta de seguridad. Y esto viene de una acción que no es una acción común criminal, que ya sabemos que aquí hay, digamos, bandas que están conectadas con carteles transnacionales y que evidentemente esto obedecen a cabecillas que tienen redes mucho más amplias de acción. Y creo que las capturas son un buen, tal vez un buen poroto político para el gobierno, pero al final es mucho más integral lo que se debe hacer en seguridad, porque la seguridad, vuelvo y repito, no es una temática solamente suscrita a Ecuador, esto es un tema transnacional que lastima y lacera no solo nuestra reputación internacional, sino pues que a su vez esto lleva vidas. Y tal vez poner un caso bastante común y bastante cercano. Hace pocos días
me enteré de una triste noticia de alguien quien conozco y que vive en una zona de violencia. eh, Perdió a su hijo chiquitito, porque fue una bala perdida que estuvo por el barrio, en mal momento que el niño pasó por ahí, y mire usted, una desgracia tremenda ha sucedido y muere un niño muy pequeño. A su vez, otro niño queda herido de esa misma familia, y al momento de ir a un hospital hay cero medicinas, cero materiales para poder operar. Entonces vivimos en un país donde tiene muchísimas emergencias y donde estos casos son la generalidad en los barrios populares. Tal vez para otros barrios esto es esquivo, pero para los barrios populares este es el pan de cada día, y estas son las cosas que también se deben enfrentar. Entonces, ¿qué es más importante? Este tipo de situaciones o una reforma, pudiésemos, para contestar la pregunta anterior. Esto que me pasa a mí o que capturen al cabecilla, ¿qué es más importante? ¿Qué es más llamativo? ¿Qué me llama más a la acción a mí como ciudadano? Pues bueno, precautelar lo mío, lo que es urgente, lo que para mí es esencial. Entonces, al final creo que todo esto es importante, lo que haga el gobierno en seguridad, pero si mientras esto no se note en la vida diaria y cambie esta realidad que comentaba hace un momento, que es tal vez la realidad de la mayoría más uno del ecuatoriano, pues bueno, creo que todavía no hemos incidido en el punto real y de fondo de lo que nos sucede en el Ecuador. Alfonso, ¿qué decisiones urgentes debería tomar el gobierno nacional para corregir el rumbo a corto plazo, a mediano plazo, luego de que le quedan ya 3 años de gestión? Bueno, le queda bastantísimo al gobierno por hacer, y sin duda creo que tiene que priorizar qué sectores va en el área productiva, porque sin duda habrá que hacer en distintas áreas, distintos planes que sean cortos y sea un solo plan al final que se llame Plan Ecuador, un plan país. Y creo yo que en la parte productiva tiene que haber mayor orientación, el crédito tiene que ser un orientador al orden, que creo que eso siempre ha faltado en el Ecuador, un país agropecuario que es un país desordenadísimo en producción. Mientras un cultivo un año le va muy bien, todo el mundo siembra al siguiente, y eso genera desorden y desincentivo en la producción porque el precio va a bajar. Y al final y al cabo creo que lo que falta es un buen orden en los sectores que se van a prender los motores, en cuáles se va a dotar de crédito, no solo crédito público, sino también estimular al crédito privado. Creo que sin duda hay que trabajar en el acceso a la educación. La educación es el principal aliciente para salir de este problema en los próximos 10 años. ¿Y por qué 10 años? Porque 10 años toma una generación para capacitarse y probablemente para emprender un camino distinto al de ahora, y 2 generaciones para poder poner y cambiar nuestro relevo generacional. Pero a su vez, en el área social creo que tenemos que hacer grandes cosas para poder deslindarnos de una gran cantidad de compensaciones, de bonos y demás que solamente van en el circuito de la pobreza. Y ahí voy a hacer una digresión y me quiero pasar al paro de Imbabura. Cuando sucedió este paro en la Sierra Norte, que viene consecuencia de eliminación del subsidio del diésel, el gobierno y todos los gobiernos, cuando suceden este tipo de acciones, no con el diésel, sino cuando hay manifestaciones, va al problema que es evidente, ¿no? Uno dice, en la ecuación económica del productor agropecuario de Imbabura, que el 60% hace agricultura en esa zona, o también ganadería, dice, bueno, pues ¿cuál es el problema de esa ecuación económica? La ecuación económica se dispara porque el diésel no tiene subsidio. ¿Quiere decir que eso es un problema del diésel, que es caro? O no, no, es un problema de productividad. Quiere decir que usted produce muy poco para lo que usted está consumiendo o pagando. Entonces creo que los gobiernos deben trabajar justamente en eso, en apuntalar los puntos deficientes, en este caso la productividad, para que, por ejemplo, el costo del diésel no subsidiado, hoy por hoy no gatillee esa ecuación económica y lo haga perdedor. Entonces, en lo productivo, señalar qué sectores son los que realmente se van a aprender. En lo social, ojalá liberar de bonos al país, pero para poder apuntalar a cambiar justamente esos sectores, es decir, que haya productos más terminados, pues es decir, profesionales, acceso a la educación, conectar las profesiones que se estudian hoy con las potencialidades del país. Pueden creer que en la Amazonía hay cero estudio de ciencias duras o ciencias matemáticas, ingenierías y demás. Quiere decir que probablemente las generaciones de la Amazonía que salgan en los próximos años tendrán todos comunicación, marketing, y tendrán cero posibilidades de trabajo porque evidentemente son sectores donde no tienen ese tipo de desarrollo productivo. Entonces, económico, social, seguridad, evidentemente seguir con políticas no solamente de detección de carteles o de bandas, sino pues en la parte financiera, fortalecer nuestros
procesos y protocolos en las unidades de control financieras para detectar pues los lavados, y en la parte política, que sería mi última arista, para no extenderme tanto o más de lo que ya estoy, utilizar la Asamblea Nacional como una herramienta, no solo pues de presión política, sino pues también de propuestas, de cosas que ojalá podamos generar consensos mínimos. Pero si eso no se pudiese, gobierno, usted tiene toda la posibilidad de ejercer la fuerza del gobierno y evidentemente el poder del gobierno. Para eso tiene un presupuesto del Estado que lo tiene que ejecutar y tiene que hacer sentir que hay un cambio cuando usted acciona ese presupuesto a favor de los ciudadanos. Dicho esto, también creo que por último, y no menos importante, es la apertura a la sociedad civil para que pueda participar y tenga oídos tanto en el gobierno, en el ejecutivo como en el legislativo. Creo que Ecuador merece más mentes pensando por un mejor Ecuador y menos políticos trabajando por la política en el Ecuador. Y hablando de cambios precisamente, pues usted es lo que menciona y es bastante destacables algunos puntos que seguramente los vamos a seguir escuchando y reproduciendo a través de las redes sociales de Radio Fuego. Pero precisamente después de los resultados del no, dándose como ganador en esta consulta popular y referéndum, inmediatamente desde el gobierno se comenzaron a realizar varios cambios. Específicamente, todos los ministerios también renunciaron varios viceministros. ¿Cuál usted considera que fue el cambio que se tenía que haber hecho, sí o sí, el más destacado? De pronto, tómese en cuenta, Ministerio de Salud, de Gobierno, de Transporte todavía está, Ministro del Interior, Ministro de Defensa, continúan en el cargo, pero cuéntenos un poco cuál era el que se tenía que haber cambiado y que efectivamente sí fue bueno, o quizás nos deja algo debiendo, porque si nosotros tomamos en cuenta, en cuanto a estos cambios, la vicepresidenta ahora está al mando del Ministerio de Salud. Yanela, yo creo que las personas son circunstanciales, que si hay un plan evidente donde todo el mundo tiene capacidad de tener acción, las personas son circunstanciales y es menos importante. Yo creo que a este gobierno realmente lo que le falta es un plan país donde se pueda incorporar tal vez todo lo que hemos hablado, no lo que yo digo, sino lo que el gobierno quiere proponer para evidentemente estar mejor. Esas cifras de pobreza ese es nuestro enemigo, no es el partido político contrario, el enemigo es la pobreza, es que el 37% de los ecuatorianos tienen empleo fijo y el resto no. Es que esas son las cifras que hay que mirar, digamos, y evidentemente eso no lo hacen las personas. Lo hace un plan que sea claro, que sea asumido por las personas que hace el gobierno, que sea entendido por los que somos ciudadanos y que ojalá invite a muchos a sumarse, porque no hay que ser gobierno, ni hay que ser funcionario público para sumarse a un proyecto país, ni evidentemente un plan de trabajo que pueda accionarse también con el sector privado. Creo que los países pueden progresar cuando las individualidades pueden estar dispuestas y prestas para justamente progresar. Nuevamente, creo que las personas son circunstanciales, creo que lo que falta y debe enfatizarse y crearse, si es que no se tiene, porque sería lamentable que no se tenga, es un plan que atienda las emergencias, sin duda, que no sea por orden de llegada, sino porque realmente sean profundas. El tema de la salud es un tema absolutamente incomprensible que estemos en esta situación y en esta profundidad de calamidad, no solo por la corrupción que ha existido en el sector, sino porque si no hay salud, si no hay medicinas, la gente muere y evidentemente quien muere es un compatriota y eso pues lo que no podemos esperar ni tampoco contemplar. Creo que falta mucho por hacer, pero creo que tiene tiempo el gobierno, creo que tiene un buen respaldo y creo que tiene una buena señal y una buena información luego ya después de la consulta y este tiempo que ha sido ya gobierno. Creo que los próximos pasos no pueden ser experimentos, sino pasos sólidos justamente en la consecución y en la afirmación de un plan país que no se ve al día de hoy. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Muchísimas gracias, Alfonso Rollero. Él es analista político, hablando sobre los 2 años de gestión por el balance político y social del presidente Noboa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Pido disculpas y me comprometo a ir a cabina la próxima para evitar estos problemas y pues más bien hacerlo en persona. Quedo más bien comprometido y esperando esa llamada y mil disculpas por los errores tecnológicos. Muchas gracias por invitarme. Para nada, te esperamos por acá. Sí, por supuesto, no hay problema. Perfecto. Muchas gracias. Así Gracias. será.